Dios le bendiga esta tarde. Voy a estar grabando en dos, eh, en dos dispositivos que tengo por si uno de ellos falla, pues tengo el otro porque lo que siempre les digo, ¿verdad? Aquí la cobertura no es muy buena, pero confío en el Señor que todo va a salir bien. Yo le traigo hoy podríamos decir como un estudio, no una enseñanza. No digo tampoco, ¿verdad?, un mensaje, sino a- vamos a escudriñar, vamos a buscar a través de la escritura. eh, Vamos a ver primeramente lo que es el censo que David hizo a la nación de Israel cuando él era rey, y vamos a ver lo que voy a interlazar las plagas de las 3 días, porque en los videos pasados que yo he subido a YouTube y se los he transmitido a ustedes también por medio de Facebook, estuvimos viendo lo que fueron las plagas en Egipto. Entonces ahora vamos a ver otra plaga, pero esta plaga fue a causa de algo que el rey David ejecutó. Nosotros sabemos que el rey David, eh, David King, fue un gobernante hasta hoy. El rey David existe hasta en libros que no es Biblia. Su nombre se puede encontrar a través de la historia también. Así que vamos a ver lo que fue el censo del rey David y qué fue lo que sucedió y qué fue lo que acarrió este censo. Porque este censo, cuando David lo ejecuta, pasa a ser, se convierte después, cuando Dios lo disciplina a él escoge, el rey David escoge, Jehová Dios le da al rey David que escoja de qué manera Dios lo va a disciplinar, porque como rey, él conocía lo que la palabra de Dios decía. Cuando Dios le entrega a Moisés las leyes, como el pueblo de Israel se iba a conducir, el rey David era conocedor de esto. Entonces, vemos que como hijo de Dios y como siervo de Dios, pues el Señor no le deja pasar eso a su hijo. Vamos a ver cuál es el propósito, podríamos decir, como de este pequeño estudio. Voy a tratar de desarrollarlo en 30 minutos porque en el YouTube no tengo mucho tiempo, aunque aquí en mi tableta, pues, o mi computadora rinde más tiempo. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos al grano. Dice el censo. Vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 24. Bueno, aquí está hablando lo que ya es, son los 3 días de peste. Pero vamos a empezar. Dice, lo vamos a leer con la cobertura de Dios Padre, lo vamos a leer en esta escritura en nombre de Cristo y del Espíritu Santo, quien da el discernimiento, da el entendimiento. Usted y yo podremos pasar cátedra, podemos pasar universidades, podemos pasar institutos, podemos pasar muchos centros que nos enseñen, pero es Dios verdaderamente que de Él fluye el entendimiento y Él nos alumbra para poder entender lo que la palabra dice. Aunque todos estos lugares, instituciones, centros son buenos, no son malos. Así de que yo misma he pasado por allí. Pero el discernimiento, la alumbración del Espíritu de Dios viene de Él directamente. Así que es muy necesario que usted tenga de su parte al Espíritu Santo. Es muy necesario que usted tenga a Cristo en su corazón, que usted tenga a Cristo en su vida, para que esta palabra que está escrita fluya en su vida. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Minúscula. Dice, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero
Yo le tengo aquí a usted también, segunda de, si no estoy mal, vamos a buscar primera Crónicas. Estuve leyendo por ahí también, también hay unas lecturas que vamos a sacar de Éxodo. Dice, primera Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Entonces vemos que cuando dice que la ira de Jehová, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Jehová se enojó e incitó a David. No fue Dios quien incitó a David, porque primera Crónica 21 está diciendo Satanás. Entonces está diciendo aquí que él, que es Satanás, porque primera Crónica 21 dice incitó a David. No fue Jehová Dios. No quiero que se escuche como una confusión. Quiero dejar bien clara esta lectura. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahí hay una coma. Nosotros vamos a respetar los puntos y las comas, porque es muy importante que cuando nosotros leemos las puntuaciones gramaticales, tenemos que entender todo eso. Hasta ahí está hablando de Jehová Dios. Pero después de la coma hay una E vocal que dice E. Dice, acordémonos que nosotros tenemos una traducción al castellano. Entonces, esta escritura fue escrita en otro idioma, entonces, en otros lenguajes, entonces tiene una traducción. Entonces dice, incitó a David contra ellos a que dijese. Entonces aquí no se dice si fue Jehová Dios, pero dice, incitó. Pero en primera de Crónica, por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, que no siempre estemos esperando que nos sirvan el pan, que nos sirvan la palabra. Es importante que usted y yo saquemos tiempo a estudiar esta palabra. Uno de mis maestros en el Instituto Bíblico, uno de ellos siempre decía, y uno de los pastores que yo tuve siempre decía, usted no se quede con lo que le enseñen. Usted si no entendió algo puede preguntar a la persona siempre y cuando le explique con la palabra, o uno también escudriña. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí vemos bien claro que fue Satanás que incitó a David. Dice, contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. Y dijo al rey Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora bien, en Éxodo 30:12, habla de que el pueblo de Israel, voy a leerles Éxodo 30:12. Éxodo 30:12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no hayas en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto será todo aquel que sea contado. Y medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y ahí da otros requisitos, ¿verdad? Porque da la edad de las personas que tienen que ser, qué edad deben de tener las personas para hacer este censo. Bueno, retorno de donde empecé para que no perdamos el hilo, no perdamos de donde lo que estamos ahorita, ¿verdad? Dice, el pueblo de Israel es nación de Jehová. Este pueblo se diferenciaba a otros pueblos porque este pueblo era directamente del Señor, de Jehová Dios. No era del rey David. Y para que el rey David hiciera este censo, él debía contar primero con la orden del Señor o el mandato del Señor para hacer este censo. Ahora bien, nosotros vemos que en las iglesias siempre y en las naciones, en los pueblos, siempre quieren saber cuántas personas hay. Siempre quieren saber cuánto, de qué trabajo ellos tienen, cuánto ellos ganan. Y más que todo se hace para tener un cálculo, un presupuesto de las entradas, la salida, el enriquecimiento. Pero ahora veamos, David era un hombre a quien Dios había enriquecido. Ok. Pero recordemos que el rey David era un hombre de guerra. Él era un hombre
militar. Entonces, Jehová Dios había mandado de que la confianza, allá observamos a Gedeón, que Gedeón, el Señor le quitó aquel gran número de hombres que iba con él y solamente dejó, ¿verdad? 300 guerreros. Dejó 300 guerreros, hombres de guerra, para que fueran con Gedeón a pelear, para que la gloria no se la llevaran los hombres, sino que ni Gedeón ni los otros, sino la gloria iba a ser del Señor. Entonces, vemos, yo le dije a usted, ese no lo grabé, aunque lo tengo aquí grabado en mi tableta, cualquier momento lo subiré en YouTube. Cuando en Salmo 24 yo le leí a usted que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es todo. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se adueña de lo que es de Dios? Cuando el hombre se apropia a lo que Jehová pertenece. Cuando sus ministros se apropian de lo que Jehová le pertenece. Entonces, no quiero irme tanto por allí porque quiero mantenerme en los pasajes que le traigo bíblicos. Porque si esta palabra que fue escrita hace miles de años la traspasamos a este tiempo, nosotros vamos a encontrar muchas cosas. Y vamos a ver esto de la plaga, porque David fue disciplinado. El gobernante rey David, no por ser rey David, el Señor le iba a dejar pasar. No por ser hijo de Dios, el cantor dulce, cantor de Israel, el Señor le iba a dejar pasar lo que David hizo. Entonces, nuestro Señor es así. No lo obliga a usted ni a mí. Nos deja que nosotros decidamos. Nos deja que nosotros ejecutemos nuestros propios pensamientos. Pero cualquier decisión que nosotros tengamos más con conocimiento del Señor, sea que nosotros cumplamos con sus mandamientos o no los cumplamos, hay una reacción, hay una consecuencia de eso. Sea que cumplamos o no cumplamos, nosotros vamos a recibir algo según como nosotros ejecutemos una decisión. Entonces, dice, así que la nación de Israel no le pertenecía a David. Así como esta tierra es de Jehová, así como esta tierra, la naturaleza es de Jehová. Todo le pertenece a Él porque Él lo creó, porque Él lo hizo. Dice, solo Jehová tenía derecho a ordenar a quien él quisiera hacer un censo en el pueblo. ¿Y qué quería decir ese censo en el corazón de David cuando Satanás le incitó, cuando Satanás le lanzó aquel pensamiento, cuando sedujo a David y le estaba diciendo, haz un censo, David, haz un censo, David, haz un censo, David? No sabemos qué le pasó a David, si discernió, no discernió, si no pensó en ese momento. ¿Qué pasó por su mente? Pero él empezó a hacer un censo. Y Joab era uno de sus generales. Y Joab era un hombre que así como hacía cosas buenas, hacía cosas malas también Joab, porque Joab era un general de quien cuidarse. El mismo rey David se cuidaba de él. Aún siendo su sobrino, porque eran familia. David sabía que Joab era un arma de doble filo, que como podía ir a beneficio de él, podía voltearse. Pero como también Joab sabía cosas de David, ¿verdad? Sabemos que él le guardaba secretos. Entonces, ¿qué sucede? De que Joab interviene, se opone a Joab en 2 Samuel 24, dice,
24, versículo 3 dice, Jehová respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son. Y lo que vea mi señor el rey más porque se complace en esto, mi señor el rey porque se complace. Una pregunta. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. David no escuchó a nadie. David no escuchó ni a Joab ni a sus generales. Él no escuchó a nadie. Y vemos que allí el profeta Natán ni los profetas que había en aquel tiempo se encuentran allí. Entonces, él solo tomó esa decisión. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios quiere censarlo dentro de las iglesias y empiezan a preguntarle al pueblo de que usted trabaja? ¿Cuánto usted gana? Y empiezan a hacer números, ¿Y qué pasó cuando David hace ese censo? Porque sacaron números. Quizás voy a entrecortar esta enseñanza para ir más allá y alcanzar lo que son las 3 plagas. Voy a cortar una parte para avanzar. Yo solo quisiera dar todo, pero yo no quiero hacer esto tan largo para que esto quede bien claro. David se dio cuenta que el ejército y la nación se había incrementado en riqueza, cosa que Jehová Dios había mandado en la ley de Moisés, que la confianza no tenía que estar en los caballos, no tenía que estar en el número. ¿Por qué yo traigo esto? Porque eso ha estado pasando en la casa del Señor. Eso ha estado pasando en las naciones. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Y la confianza la han puesto en el dinero. Tal vez no tienen los dioses egipcios como Egipto, que tenía 700 dioses. Yo no soy escatóloga, pero ¿por qué le vino a Egipto tremenda tragedia que no tenía necesidad pasar de esa tragedia? Porque el libro de Isaías dice que Egipto fue una nodriza para Israel. Porque cuando Israel sale de Egipto, es cuando Jehová Dios la constituye una nación. Santo de Israel. Cuando Israel estaba en Egipto, ella no era una nación. Jacob llegó con su familia y eran 70 personas en Egipto. Y salieron siendo una nación. Que solamente hombres, solo cabezas de hombres contados, eran como, dice la Biblia en Éxodo, como 600,000. Y usted puede leer el libro de Éxodo, porque yo no le voy a dar todas las citas tampoco, porque usted como creyente cristiano es su compromiso indagar esta palabra para saber qué es lo que le están hablando. Mi compromiso es indagar esta palabra para saber qué palabra me están dando a mí, si es una palabra bíblica, si es una palabra dentro del contexto de la palabra o es una palabra fuera del camino, si es una palabra tergiversada, que no está en el sentido, no está en sintonía con el pensamiento de Dios. Nosotros somos responsables como personas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que responsabilizarnos. Si permitir la palabra que nos están dando o la palabra, como dice Pablo, si viene adulterada o no adulterada, usted y yo somos los responsables. Si comemos del plato, la comida del plato que nos ponen. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si nosotros leemos la palabra del Señor, si nosotros indagamos en la palabra del Señor, podemos ayunar, podemos orar, podemos vigilar, podemos hacer muchas cosas. Hay quienes que pueden hacer muchas penitencias, pero esta palabra la tenemos que indagar. Yo entiendo el que no sabe leer, pero el que no sabe leer puede buscar a alguien que le lea la Biblia. Que le lea la Biblia así como está. Y pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que esta palabra escrita entre en lo más profundo de adentro del ser. Así que voy a seguir. Entonces, el Señor no quería que David pusiera su confianza en el dinero, en la riqueza. ¡Oh, wow! ¿Cuántos números tenemos? Nosotros estamos viendo las iglesias cerradas. ¿Cuáles fueron las iglesias que primero cerraron? Esas iglesias que tienen grandes números de personas.
Pero que sea iglesia de Cristo, solo el Señor sabe cuál de ellas verdaderamente. ¿Cuántos hijos tiene en cada iglesia, en cada casa? Entonces, dice que David le pasó censo y ahí se estaba abriendo una puerta. Se estaba abriendo una puerta de orgullo. Se estaba viendo una puerta a la vanagloria. Y yo no estoy hablando de la vanagloria de la ropa, de ponerse oro, quitarse oro, anyway. No, sino esa vanagloria interna. Tengo tantos soldados, tengo tantos empresarios, entonces puedo ir a la guerra. Porque la guerra, si Jehová iba con ellos, porque Israel era muy amenazada, así como es el pueblo de Dios, que es muy amenazado. Entonces, la guerra la ganaban ellos si Jehová iba con ellos. Si Jehová no iba con ellos, si había algo oculto entre el pueblo, entonces Jehová no daba la victoria en esa guerra, aunque ayunaran, aunque vigilaran, aunque hicieran lo que hicieran. Pero si Jehová no estaba allí, ellos no iban a ganar. Entonces, voy a ir adelantando. Dice que en 2 Samuel 24:5-9, ya lo voy a leer, dice: y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gai, junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra abajo de Ozi, y de allí a Dad-Hanán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a toda la ciudad de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neves de Judá en Berseba. Mire, todo lo que hicieron. De allí le voy a leer Primera de Crónicas 21:5. Aquí en Crónicas, Crónicas que quiere decir sucesos, ¿verdad? Está como más detallado lo que sucedió. Dice, le voy a leer, voy a repetir, Primera de Crónicas capítulo 21 y versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Mire, Joab era un hombre de doble filo. Joab era un militar muy exitoso, pero alguien de quien cuidarse, porque otro día vamos a estudiar quién era Joab. Entonces, y si a Joab esto le parecía abominable, como el rey David, como el gobernante que Dios había puesto allí, no era abominable para él. Entonces, dice que no contaron los benjamitas, ni los benjamitas, dice, y no dice, se lo leo, dice, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Mire, entonces, ¿cuántos eran? Entonces, cuando le llevaron este número a David, entonces, David pudo haber pensado, eso es lo que yo pienso, tengo como 2 millones de hombres, tengo como 2 millones de hombres para hacer frente a la guerra. Cuando Gedeón fue con 300 hombres, esto era lo que Jehová no le agradó, porque dejó de poner la esperanza en Dios. No era malo que él contara, no estaba en eso, sino que a lo que Dios le molestó fue que su servidor, su siervo, su ministro, su rey, pusiera la confianza en caballos, en hombres, en instrumentos de guerra, y no en el Señor, que era el que le daba la victoria a él. Entonces dice, la culpa de David, ahora me voy a pasar a la culpa de David y la disciplina de Dios. Está en 2 Samuel 24:10. Me voy a pasar a 2 Samuel capítulo 24 y versículo 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Mire, lo voy a subrayar.
Jehová Dios deja, hermanos. Jehová Dios deja. Jehová Dios deja. Dejó que su rey decidiera. Lo dejó. No escuchó a los capitanes, ni escuchó a Joab, que ya sabe que Joab era un hombre, hermano, que a él le daba igual. Le daba igual matar, le daba igual asesinar, le daba, hermanos, era un hombre militar. Era un hombre que sí creía en Dios, claro que sí, pero él no era devoto, él no era un personaje, una persona de gran dedicación a Jehová. Entonces, y si a este hombre le pareció eso abominable, ¿cómo David, consciente el deseo de su corazón carnal en ese momento? Entonces dice, después que David hubo cesado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de ¿quién? De Jehová al profeta Gad. Mire, al profeta del Señor, vidente de David, diciendo, vidente, porque este hombre veía en el espíritu. Este hombre no era que él profetizaba, no andaba adivinando porque él anduvo hablando por teléfono, porque a él le textearon, mira que David fue a hacer esto, fue a hacer lo otro. No. El teléfono de este vidente, de este profeta del Señor, el teléfono de él, su conexión de él, su wifi, era orar, estar en la presencia del Señor. Allí Dios le comunicaba al profeta Gad. Él no estaba durmiendo. Él no estaba mandando al pueblo a que se consagre al pueblo. Él no estaba mandando al pueblo a hacer otras cosas cuando él estaba comiendo rico, estaba durmiendo rico y todo el pueblo en ayuno y él por allá en la playa. No, eso no era así. Eso no era así. Por eso estos hombres en el ayer eran hombres muy respetados, porque estos hombres cuando llevaban una palabra del Señor, aun cuando entraban en los centros de gobierno, estos hombres eran respetados. A muchas veces eran rechazados, no los querían, no los amaban. Les decían, solo traes palabras de juicio, pero sabían que si palabras de juicio iban a llevar, era porque esa palabra se iba a cumplir. Así de que dice que vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Ya el Señor lo dejó a David que decidiera. Lo dejó. No intervino el Señor. ¿Por qué? Porque David ya estaba grandecito. Ya David no estaba de leche. Ya David no era el que estaba pastoreando ovejas, que estaba con una citara, estaba allí con un arpa. David había crecido en el camino del Señor. Dios lo había engrandecido. Él ya no era un bebé espiritual. Él ya no era un baby espiritual. Él ya no era eso. Él ya había crecido. Había aprendido a gatear. Había aprendido en lo espiritual a dar pasitos. Después, pasito a pasito, después a caminar en el Señor, hasta que el Señor lo hace guerrero a él. Y lo hace guerrero. Y él decapita gigantes. Porque él no solo le quitó la cabeza a Goliat, sino que él siguió quitando cabeza. Entonces él ya no era un bebé. Entonces, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues que a David se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Mire hasta dónde esta mala decisión de David como un gobernante y como un hijo de Dios, como un siervo, como un rey. Mira hasta dónde estaba acarreando la culpa, la disciplina. No porque seamos hijos del Señor, seamos pueblo del Señor. Yo creo en Dios. Y no porque empezamos bebés espirituales y después fuimos creciendo. El Señor nos va a pasar todo el tiempo lienzos. Y que todo el tiempo el Señor va a estar allí como una mamá
todo el tiempo acariciando. No, no. Dice, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 7 años, 7 años. 7 años de prosperidad en Egipto, 7 años de escasez en Egipto. Cuando yo le traje a usted, Génesis 41, Santo de Israel. La gran tribulación va a ser desarrollada. Creen los estudiantes del Apocalipsis. Y que yo no esté hablando cosas también que no deben de ser. Que el Señor me perdone si yo voy a hablar cosas que no es. Pero la gran tribulación se cree que será en 7 años también. ¿Qué le dijo el Señor? 7 años de hambre. Una disciplina tremenda. Dice, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Mire, aquellos a quien David había ganado la guerra, aquellos a quien David había quitado cabeza, aquellos a quien David les había ganado batalla, ahora estos lo iban a seguir a él 3 años, lo iban a perseguir 3 meses, 3 meses, no 3 años. Que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Mire, peste. ¿Qué es lo que dicen de lo que nosotros estamos viendo hoy en día? ¿Pandemia? Dicen que es una pandemia. Otro, peste. Otro que es un látigo de Dios, que es un azote. Sea lo que sea, pero mire lo que esta peste hizo. Yo le voy a decir. Le voy a leer. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Le dijo el profeta del Señor, porque el profeta del Señor no anda bromeando. Él no anda bromeando. El verdadero profeta del Señor no anda bromeando. Que porque le van a dar de comer, ya él va a cambiar de mensaje. Ya lo compraron. Dice. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Empezó, en una mañana empezó la peste. Dice, el versículo 15 de 2 Samuel, capítulo 24, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Mire, 70,000 hombres. Estos hombres no habían decidido, ellos no habían tomado esa decisión errónea que David tomó. Y dice que Satanás lo tentó y le hizo caso a Satanás. Y como le hizo caso a Satanás, mire lo que sucedió. Muerte, muerte en el pueblo. Los que no debían, pagaron la mala decisión de un rey. Dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, cuando el ángel, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Ajá, y nosotros los cánticos, nosotros cantamos Jerusalén, Jerusalén de oro, Jerusalén, Jerusalén. ¿Verdad que sí, hermano? Y muchos coritos de Jerusalén. Qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Pero no por ser la ciudad de David, la ciudad de Jehová, estaba exenta de este castigo. Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía al pueblo. Y dijo al ángel que destruía al pueblo nuevamente, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, que era un pueblo. Y dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, mire, Jehová lo vio. Quiero decir, David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Fue David que vio al ángel. Lo vio
con sus ojos. Hasta allí David le estaba cayendo todo. Hasta ese momento. Pero cuando él estaba neciamente, porque la necedad no deja ver, no deja pensar, no deja razonar. Dijo David, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. La peste cesa por la ofrenda de David. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Jebuseo. ¿Cómo se va la peste? ¿Cómo se va la peste? Una pregunta. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos que venía hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Rostro a tierra. Pero a veces vamos a la iglesia, ni queremos doblar las rodillas, ni queremos levantar las manos, ni queremos cantar al Señor, ni queremos estar parados. O sea, no queremos hacer nada. Pero llega el momento donde hay que doblegar esta cabeza. Llegan momentos en que las rodillas hay que doblarlas. ¿Por qué? Porque la peste está matando. Porque la peste está destruyendo. Porque por medio de la peste, Dios estaba humillando al mismo rey David, que era el rey David. Dice, y Arauna, mire Arauna lo que dijo. Dijo Arauna, que era Jebuseo. Mire, él dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar, uno a Jehová. Y para que cese la mortandad del pueblo, la desobediencia, la necedad, trajo, porque David eligió 3 días de peste. Y hizo, dice, mortandad, dice. Mire, habían 70,000 hombres muertos. Y dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Y todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te la compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó los holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuándo cesó? David lo compró. Jehová Dios, nuestro Señor, no tomará un holocausto que a nosotros no nos cueste. Él no aceptará un holocausto por conveniencia. Un holocausto porque mi situación se mejore. Él acepta un holocausto, un sacrificio. Cuando nosotros presentamos este cuerpo en oración, lo llevamos al Señor ante su presencia, ante Él. Dice de que Él acepta la ofrenda, el holocausto, cuando hay un arrepentimiento. ¿Qué dijo David? He pecado. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Según Samuel 24, capítulo 24, versículo 10. Ahí le dejo la nota para que usted lo busque y usted mismo lo lea. El rey David no hizo una oración larga. Yo le voy a leer
Primera de Crónicas, capítulo 21, también ahí está la otra parte, ¿verdad? Aquí como que narra más. Yo lo voy a leer en el versículo 13 donde dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres, cuando Dios le da a elegir. Así Jehová envió una peste a Israel. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas 27, 24. Dice, permítame. 27-24 dice: Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a cantar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Mire, mire, aún Joab, siendo como era, no permitió todo el número del censo. La plaga cesa después de la ofrenda de David. Y vemos que allí dice: le voy a leer 1 Crónicas, capítulo 21, dice: y volviendo a Ornán, vio el ángel por los que se escondieron, 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Hasta aquí lo voy a dejar. Este video pues va ya finalizando. Le dejo esto como un ejemplo, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de plagas dentro de la Biblia. ¿Y por qué Jehová Dios permite estas cosas? Y cómo el Señor quita las plagas. Lo vimos allá en Éxodo, ahora lo estamos viendo en 2 Samuel y Primera de Crónicas. Así de que hasta aquí he llegado. He llegado con este, no voy a decir mensaje, sino como un pequeño estudio. ¿Cómo paró la peste? Cuando el rey David reconoció su pecado, fue y llevó un holocausto. Él sabía lo que podía llevar al Señor. Así de que, hermanos, hasta aquí se los he dejado. Sigamos adelante, pidámosle al Señor su misericordia, porque solo el Señor puede parar todo esto, hermano, lo que está sucediendo. Así de que guardémonos bajo su mano, guardémonos bajo la protección del Señor. Si hemos cometido cosas que al Señor le han disgustado, hermanos, es tiempo de pedir perdón al Señor, es tiempo que nos podemos humillar, es tiempo que podemos clamar, es tiempo que puede haber un convertimiento verdadero, y que los gobernantes, los ministros de Dios no pongan su esperanza en la riqueza, en los números de soldados, en los ejércitos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, porque de Jehová es todo, y Él hace como Él quiere y como a Él le place. Así de que, como decía mi mamá, me decía a mí: Magali, Dios es absoluto. Dios no tiene quien lo gobierne, y nadie se salva del Señor, no por ser hija, no por ser hijo, no por ser creyente, no porque tiene tantos dones, no porque tiene este ministerio. Usted y yo vamos a venir a hacer lo que queramos y que vamos a quedar así nomás. No, eso no es así, hermanos. Así de que aquí tenemos la palabra bendita del Señor. Le invito, escudriñe esta palabra, ya que usted está en cuarentena, está en su casa. Saque esa Biblia, desempolve esa Biblia. Sáquele la polilla. Si usted años no ha leído la palabra del Señor, pues tiene 40 días para leer la palabra del Señor, y usted y yo somos responsables de la palabra que nos dan también. Así que la palabra del Señor hay que filtrarla también. Tiene que pasar por un filtro, por el filtro espiritual. Así que el Señor me le bendiga grandemente y hasta pronto.